Bueno, saludo a mis colegas. ¿Cómo les va? Buenas noches, José Muy buenas Busaniche, noches, María ¿cómo Esther estás, Romero. Muy bien, muy bien. Bueno, falta el tercero. ¿Dónde está el Falta un tercero? ¿Lo compañero. esperamos o arrancamos? No, le dimos unos días de descanso. Perfecto. Por hoy que descanse. No, dijo, si no llego, larguen. Sí, algo así. Bueno, quien ha llegado bien tempranito es Marcelo Taborda. Colega, gracias por acompañarnos. Bueno, ¿cómo viviste, no, esta fecha electoral tan importante para Latinoamérica, ¿no? Uno de los socios importantísimos para la Argentina y el triunfo de Lula. Sí, sobre todo fue muy tensionante toda la vigilia previa, ¿no? Desde el 2 de octubre hasta ayer, digamos que mucha tensión, mucho discurso encendido y con mucha degradación, sobre todo de parte de uno de los candidatos, del actual presidente, sobre todo porque tiene muy orquestada una red de información o de desinformación a través de las redes sociales, a partir de las fake news. Y bueno, eso contaminó mucho el debate, se vio también en los dos cara a cara que hubo de cara a esta segunda vuelta y sobre todo en el del viernes, donde también esos cruces, digamos, fueron casi que diría carentes de propuestas, porque cada uno trató de como se suele hacer en los balotajes también, de bajarle un poco el perfil a su rival, de tratar de denostarlo para que quedara en evidencia. Bajos. Sí, se cruzaron muchos golpes bajos y que eso también repercutió en la tensión que hubo ayer, ¿no? Ayer estaba conectado también con colegas que iban siguiendo el escrutinio. Lo que pasó en el Nordeste, por ejemplo, con la Policía Federal o con uniformados interrumpiendo el deseo de votar de muchos ciudadanos, sobre todo en esa región que es tradicionalmente proclive o favorable al Partido de los Trabajadores y que en esta elección se sabía que iba a ser masivo el apoyo que iba a tener. Hay que ver en los números finales si esa comparación arroja que hubo una abstención mayor que la esperada en esos estados, sobre todo el Nordeste, porque sería una de las claves para entender por qué la diferencia se achicó tanto. Es decir, si bien las encuestas auguraban un final reñido, tal vez no se esperaba que fuera por 1,8% o 2 millones de votos. Digamos que Bolsonaro sacó 7 millones de votos más que en la primera vuelta y Lula 3 millones aproximadamente más que en ese primer turno. Y bueno, si bien no le alcanzó Bolsonaro, también hay que decir que ese 49,10% que termina reuniendo es una base importantísima para lo que puede llegar a ser su futuro inmediato en la política. Futuro que por ahora, en las primeras horas posteriores a la votación, no se disipó porque guardó un sugestivo silencio, el actual presidente. Un silencio que expresa y mucho, ¿no? Sí, sí, es uno de esos silencios atronadores, podríamos decirlo, porque es como de alguna manera no querer convalidar un resultado. En los días previos incluso habló de un tercer turno en Brasil. Cuando se habla del tercer turno, el que lo plantea o esgrime es tratar de embarrarle la cancha a quien gana la elección, porque es tratar de deslegitimar esa victoria. Hasta lo que yo pude seguir en el día de hoy, solamente Flavio, uno de los hijos de Bolsonaro, hizo un elíptico reconocimiento de la victoria o del resultado electoral, no habló de victoria de Lula, pero fue sugestivo lo del presidente que, saliendo del Palacio de la Alborada, trasladándose al Palacio del Planalto, no emitió declaración alguna, sobre todo él, que es tan verborrágico y le gusta hacer declaraciones altisonadas. Bueno, ¿cuál es el desafío de Lula, no? En su primer discurso brindó un mensaje de unidad para todos, él va a gobernar para todos. ¿Cómo será ese gobierno para todos considerando esa disparidad, ¿no? Pensaba en el ámbito del Congreso. Sí, hay que decir, nadie tiene una mayoría propia en el Congreso. No. Y Lula ha demostrado en los 8 años que gobernó Brasil que tiene capacidad suficiente como para tejer alianzas y hacer buscar consensos en ese Parlamento, aun cuando los resultados en la primera vuelta no hayan sido lo que el Partido de los Trabajadores o esta nueva alianza, como él denominó ayer, ¿no? Un movimiento democrático, porque hay que decir que acompañando a Lula estuvieron de diferentes partidos y líderes muy conocidos de partidos que se enfrentaron en su momento a Lula, como el propio Fernando Henrique Cardoso, 2 veces también expresidente de Brasil, y Simone Tebet, que fue la que terminó tercera, que era del Movimiento Democrático Brasileño, todos llamando a votar por Lula como una elección en la que no estaba en juego solamente la presidencia o quién iba a ser el inquilino del Palacio del Planalto en los próximos 4 años, sino que estaba en juego la democracia misma. Con esa visión, Lula habló ayer en el hotel donde estaba la prensa nacional e internacional. Fue mucho más efusivo el discurso después en la Avenida Paulista, pero ahí hizo un discurso muy medido, hablando de que va a convocar a todos, llamando a que no hay dos Brasiles, aunque los números de las encuestas del resultado final parezcan indicar lo contrario.
Pero bueno, eso como decías vos, Jimena, va a tener un gran desafío apenas comience, y casi que te diría desde ahora mismo, hasta que tome las riendas del poder el 1 de enero del año que viene, porque va a ser una realidad compleja en la que hoy veíamos al asesor de Donald Trump, Steve Bannon, sugiriéndole a Bolsonaro directa o indirectamente que no aceptara el resultado de la votación para instalar esa situación de ingobernabilidad con la que Trump también ha coqueteado tanto con en la que Estados terminó Unidos. Trump también, ¿no? Ese camino. Exactamente. Marcelo, yendo al análisis político, ¿por qué ganó Lula? ¿Tuvo que ver con este tejido de alianzas que supo construir, o de pronto hay otras cuestiones que la sociedad decodificó y volvió justamente a elegir al líder del PT? Creo que es una sumatoria. Primero, la capacidad y el carisma que tiene Lula. No sé si otro candidato hubiera ganado la elección de ayer contra Bolsonaro. Es una apreciación personal, pero después de haber cubierto muchas elecciones en Brasil, el carisma que tiene Lula no lo tiene ningún otro político en Brasil, y eso es una realidad. Vos fíjate que esta es la 9ª elección en la que Lula es, digamos que por una cuestión o por otra, el eje principal, aunque no haya estado en algunas de ellas. Perdió las 3 primeras en el 89, en el 94 y en el 98. Ganó las 2 que le siguieron en el 2002-2006. Le hizo ganar a Dilma en el 2010 y 2014, cuando parecía que Dilma ya perdía, y su irrupción en los actos en el tramo final de la campaña fue totalmente decisiva. Y después no estuvo presente, pero fue el eje de la discusión en el 2018, cuando fue proscripto y encarcelado, no pudo presentarse frente a su rival de ayer. En esas elecciones el nombre de Lula, aunque en algunas veces no estuvo en la lista, fue insoslayable. Y ahora, volviendo con 77 años recién cumplidos el jueves pasado, es una figura que a esta altura indudablemente es el referente político, quieran o no, porque también hay que decir que en vastos sectores de la población brasileña genera un rechazo su figura, y de hecho también ahí se explica ese caudal de votos de Bolsonaro. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, ese carisma es una de las explicaciones, y el hastío que generó Bolsonaro en buena parte de la población con su estilo, con su desdén de la oposición, de la disidencia, con sus declaraciones autoritarias, misóginas. La gestión de la pandemia también, ¿no? Por los 700.000 muertos de la pandemia, es un elemento determinante. En el tramo final de la campaña, y ya cuando la guerra en las redes sociales era a todo o nada, se vieron spots publicitarios del Partido de los Trabajadores que eran durísimos, en el cual se mostraba a Bolsonaro burlándose de aquellas personas que no podían respirar debido al COVID-19. Eran terribles para alguien que lo podía ver de afuera. Imagino cómo habrá impactado eso en los miles de brasileños que perdieron a algún familiar, sobre todo por la posición que tomaba Lula de negacionismo del COVID, y después de recomendar remedios como la hidroxicloroxina u otros, en lugar de apostar a las vacunas, ¿no? Ahora, Marcelo, vos describís todo esto y sin embargo ha tenido un caudal de votos impactante. ¿Qué habla en Brasil, qué habla la polarización tan extrema de Brasil? Porque no solamente lo vimos en la segunda vuelta, que obviamente hay 2 opciones y es una torta partida en 2, porque la diferencia es muy poca. También en la primera vuelta se vio esa polarización. Claro, casi que se adelantó el balotaje. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es el mensaje? Bueno, completando y complementando recién lo que decía José, el papel de las 3B, que siguen siendo el sostén de Bolsonaro, Biblia, Buey y Bala, o sea, las iglesias evangélicas, el sector de agronegocio, sobre todo el centro-oeste de Mato Grosso, centro-oeste de Brasil, y bueno, los sectores de las Fuerzas Armadas en actividad y en retiro han tenido un papel crucial en el discurso y en el estilo de Bolsonaro, la aportación de armas, el estilo de no respetar lo que eran las medidas de precaución durante la pandemia, y también los mensajes de los evangélicos, que de cara a la primera vuelta hicieron una cruzada, porque prácticamente terminaron de demonizar a la figura de Lula. Y hablábamos con esta politóloga que publicamos la parte de la entrevista en lo que fue la nota de ayer de Perfil, de instalar la agenda de costumbres, que eso fue muy efectivo, porque más allá de toda la problemática económica que subyace, a pesar de los números de
la deflación de un par de meses o ciertos repuntes económicos que no eran tales, aparentemente, hablando con economistas lo plantean así. Sobre todo se instalaron temas como el tema de aborto, como el tema de la situación de los colectivos LGTB, que trataron de desplazar del debate a estos otros que la izquierda pretendía instalar. Y en ese sentido, los mensajes de algunas de las iglesias neopentecostales fueron demonizantes para Lula y tuvieron un impacto muy fuerte. De hecho, ayer veíamos algunas imágenes cuando los resultados anticipaban la derrota de Bolsonaro, a fieles de Bolsonaro, digo fieles porque prácticamente lo tomaban como una cuestión de fe, hablando de que, bueno, venía el gobierno del mal y cosas por el estilo que todavía en buena parte de la población quedan instaladas. Marcelo, por último, lo veíamos a Alberto, ¿no?, con Lula. ¿Qué se viene para la Argentina? ¿Debemos esperar acciones concretas o hay otras prioridades para Brasil que nuestro país? Brasil va a tener seguramente otras prioridades que tienen, lo dijo Lula, es restablecer esa paz interior, pero también habló en su discurso de victoria del Mercosur, de refundar o reflotar ese Mercosur. Tomó como prioridad, también nos decía esta politóloga, si el canciller llega a ser Celso Amorín, como ya fue, o llega a estar en una posición expectable en el Palacio de Itamaraty, es el reacercamiento, lo decía textualmente, con Argentina como algo que es prioritario, y también refundar UNASUR y la CELAC está media venida menos, y la UNASUR casi que la hicieron desaparecer dentro de lo que fue después el Grupo de Lima, de los cuales ya no quedó ningún dirigente de los que estaban en su momento, porque todos perdieron 1-1 cada una de las elecciones en las que se presentaron los que estaban en su momento. Pensando en el 2023 y cortito, Marcelo, ¿es positivo este triunfo para la Argentina? Yo creo que sí, va a haber una nueva relación y probablemente, siempre ha dicho Lula, que separados nosotros somos bocado fácil de las grandes potencias. En este mundo multipolar, una unión continental o una integración bien hecha siempre va a ser positiva para los países de la región. Marcelo Taborda, muchas gracias. No, gracias a Excelente ustedes. tu análisis, gracias por venir. No. Aquí estamos entonces con el Diario del Lunes. Nos vamos al corte con el off de la semana en voz de Sergio Marquise. Ya venimos. ¿Se reactiva el tema Orfeo en el Consejo? En las últimas horas se conoció que Euclides Bugliotti frenó en seco a uno de los dueños del Movistar Arena cuando éste se interesó por la posibilidad de una reapertura del Coliseo Cordobés para la organización de shows musicales. No hay forma, no lo voy a abrir para eso y no hay margen de negociación, mandó a decir tajante el dueño del Grupo Dinosaurio. Sigue en la suya, quiere hacer un policlínico de salud, dicen los que conocen a Bugliotti, pero no se puede hacer nada desde que la municipalidad lo declaró de interés cultural. Está todo trabado, agregan. Para que el Orfeo no permanezca dormido, en los últimos días habrían surgido algunas gestiones en el Consejo Deliberante con la intención de encontrarle la vuelta a una eventual reapertura. Este año Córdoba habrá recibido una gran cantidad de shows y muchos de ellos podrían haber recalado en el Orfeo. Es difícil ver que ese espacio esté cerrado con la cantidad de shows que se están organizando, agregan las fuentes consultadas. ¿Quién sería el nexo entre la gente de Bugliotti y el Consejo? Aunque nadie lo confirma, varios apuntan a Miguel Siciliano. ¿Se podrá destrabar?